Buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Los lunes son de negocios y economía. Bienvenidos a nuestra audiencia. Recuérdense que Negocios y Economía es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación, con un espacio para intercambiar las buenas prácticas con economistas, gerentes, internacionalistas, y que de alguna manera nos den herramientas para que nuestros héroes invisibles, esos emprendedores, esos empresarios que todos los días hacen el hecho de subir la Santa María, apostando en las más difíciles condiciones que conocen los últimos 150 años, de alguna manera tengan una herramienta para luchar un día más. Sin duda alguna, el COVID-19 ha cambiado el juego. Y cambió el juego micro y macroeconómico en Venezuela y fuera de Venezuela. Pero lo ha cambiado de muchas formas. Y no a todos los países ha impactado de la misma manera. Por decir algo, seguramente quien conoce la realidad de un país turístico como es República Dominicana sabe que el impacto que ha generado el COVID-19 en esa economía será muy distinto a un país capaz industrial, como pudiera ser capaz un país como Estados Unidos, un país donde el negocio financiero como Suiza pueda tener más o menos peso. De manera que identificar cómo es el impacto del COVID-19 en la economía, qué pasa, cómo cambió ese juego, de eso se trata la conversación de hoy. Pero ¿cómo estudiar este fenómeno? ¿Será que solo lo hacemos desde una dimensión simple y estrictamente económica? ¿O será que a este problema hay que analizarlo bajo diversas dimensiones, desde varios puntos de vista? Sin duda alguna, desde lo económico, pero también capaz desde lo político. De alguna manera, desde los cambios que han existido en las relaciones de poder en la geopolítica mundial, o desde el mundo de vista sanitario o sociológico, entonces, o jurídico, cómo ha cambiado de alguna manera la macroregulación a nivel mundial y cómo va a afectar eso el impacto. De manera energética, cómo el juego en el tema de la energía cambió. Entonces, creo que nos debemos permitir, para analizar cómo es el papel de la economía venezolana en un contexto global post-COVID, no solo desde una visión económica, ¿dónde podemos conseguir una ayuda de ese tipo? Entonces, en nuestra investigación partimos de la idea que teníamos que apoyarnos, aunque este sea un tema que conecte con lo económico, no podíamos solo hablarlo con un economista. Decidimos apoyarnos en algunos profesionales que pudieran tener una visión un poco más integral, y en ese momento surgió el nombre de una nueva generación de profesionales, como por ejemplo José Humberto Blanco Trejo. José Humberto Blanco Trejo es un internacionalista, licenciado en estudios internacionales, relaciones internacionales y asuntos exteriores, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Viene con una visión fresca. Además, es profesor de esa misma universidad, un Nobel profesor de esa misma universidad, pero tiene además una incipiente experiencia escribiendo en uno de estos portales muy interesantes como es Proeconomía. Proeconomía es amigo de la casa. Pero es que además es un investigador en el Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales de Venezuela. Entonces, queremos explorar con José Humberto cómo sería el papel o cómo se vería afectada la economía venezolana en este contexto actual y post-COVID-19. Antes de darle la palabra a José Humberto, queremos refrescar las reglas de este debate. Recuérdense que sus intervenciones son fundamentales para este tipo de escenario y queremos que las hagan por escrito. Pueden hacerla en la sección chat de nuestra aula virtual, o pueden hacerla en la sección comentarios si estás viendo este programa desde YouTube, donde se transmite en vivo. Si estás aquí en nuestra aula virtual de Zoom, recuerda que debes mantener tu micrófono en silencio y no debes compartir pantalla. De manera que, sin más que aclarar, José Humberto,
queremos de alguna manera que nos muestre cuál es esa visión fresca que nos puede ilustrar de el papel, la circunstancia, lo que puede existir con la economía venezolana en este contexto de COVID-19. Vamos a ver, vamos a activar. Ok, ¿me escuchan? Ah, ok, ya te escuchamos perfectamente, José Humberto. Excelente, Julio. Muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación a la Fundación Universitas, a la Cámara de Comercio del Estado Lara, por la oportunidad que me están dando para conversar sobre un tema bastante interesante con tu audiencia. Es un tema que merece la pena destacar y profundizar, porque la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto una serie de transformaciones o tendencias que ya se venían gestando desde hace algún tiempo. Estas tendencias están desafiando la estructura del comercio mundial, de la economía mundial, y esto sin duda va a cambiar la manera en la que se hacen los negocios. Va a cambiar los modelos de negocio, va a cambiar los modelos de trabajo, las relaciones laborales van a cambiar, pero sobre todo va a cambiar el tipo de bien que se intercambia en la economía mundial. Y Venezuela, al ser parte de esta economía mundial, va a tener que adaptarse en algún futuro cercano a esta nueva realidad económica internacional. Una realidad económica internacional que se está estudiando desde las relaciones internacionales. Pero antes de entrar al tema de Venezuela, es muy importante entender qué es esa realidad económica internacional o esa nueva economía internacional. Lo primero que tenemos que entender es que siempre que escuchamos la palabra economía mundial o comercio internacional, asociamos eso a aduanas, a bienes que cruzan fronteras. Ese es el comercio internacional clásico, un comercio internacional que desde los 90 ha estado basado o estructurado en las llamadas cadenas de valor mundial. Hay una interdependencia económica, los países están globalizados, la producción está fragmentada a nivel geográfico y hay una red mundial de fabricación. Esa es una realidad que ha marcado la economía mundial hasta nuestros días. Sin embargo, hay tendencias que están desafiando esa estructura de la economía mundial. ¿Cuáles son esas tendencias? Primero, la digitalización de la economía. Todos hemos escuchado la palabra digitalización, pero el COVID-19 ha mostrado o quizás acelere esa transición hacia la economía digital, dado las medidas de confinamiento y las medidas de restricciones que se han impuesto. El comercio digital, las plataformas en línea han ganado mayor preponderancia en esta nueva etapa de la economía. Entonces, por un lado, tenemos bienes que ya no necesariamente se tienen que trasladar o enviar por aduanas, sino que se envían a través del ancho de banda. Y esto es gracias a las plataformas digitales y a la digitalización de algunos bienes. Por ejemplo, la música. Ya casi ni se compra los discos físicos. Hoy usted desde internet puede descargar una canción, puede comprarla. O libros inclusive, o hasta videojuegos. Esa es una realidad que está desafiando el comercio clásico, que es el comercio que nosotros asociamos con la aduana, con el contenedor. Otra característica de esta nueva economía mundial es la automatización del comercio. ¿Qué quiero yo decir con eso? Es que estamos en una era donde nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como la robotización, están acelerando la automatización y la sustitución del trabajador por máquinas. Esto es una realidad que ya algunos países o economías avanzadas están experimentando. De hecho, según estimaciones del Foro Económico Mundial, para los próximos años se podrían perder hasta 5 millones de trabajos por automatización, es decir, la sustitución del trabajador en tareas por máquinas. Esto es una realidad que evidentemente también va a cambiar el modelo laboral. Y una característica que podría definir esta nueva economía es la intangibilidad de la producción. Básicamente, esta palabra, lo intangible, resume la tendencia de la digitalización y de la automatización. Es decir, estamos ante una economía donde hay bienes inmateriales. Fíjense algo, las grandes empresas del mundo, principalmente tecnológicas,
su capitalización está medida no por la cantidad de capital físico que tiene. Nosotros asociamos economía con una fábrica, con una infraestructura física, pero en la economía inmaterial, no, la fábrica no es lo importante, sino las ideas, las patentes, las marcas comerciales, el conocimiento. Es decir, es una economía inmaterial que se materializa a través de las ideas y del conocimiento. Esto es muy importante porque esto es lo que fundamenta la nueva economía internacional. De hecho, los economistas británicos señalan o definen esta nueva economía como el capitalismo sin capital. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un capitalismo que no está basado en la acumulación de capital físico, de maquinaria o de una fábrica o de infraestructura física, sino en la acumulación de ideas y de conocimientos que se expresan en bienes, que se expresan en riqueza. Es decir, esto evidentemente va a cambiar los tipos de bienes que se intercambian en el comercio mundial, pero también va a cambiar los actores que participan y cómo se producen los bienes. Fíjense algo, no sé si han escuchado, pero algunas tendencias actuales como la impresión 3D han estado alterando o modificando los centros de producción. Hoy desde su casa usted puede con una impresora 3D fabricar un bien. Eso es una realidad que inclusive algunas empresas en países avanzados, en economías avanzadas, están implementando. Una manera de personalizar la producción y de reducir costos. Entonces, estamos en una era donde lo inmaterial es clave. Es decir, lo digital, a través de las ideas, a través del diseño, a través del marketing, de la publicidad, es decir, a través de servicios que están asociados a la producción de estos bienes. Luego, los actores que están cambiando. Hay nuevos actores que están participando en esta nueva economía mundial. Por poner un ejemplo, vemos pequeñas empresas que están participando en las plataformas o en los mercados en línea. Gracias, por ejemplo, a Mercado Libre o a grandes plataformas como Amazon o Alibaba. Son pequeñas empresas que pueden competir y pueden participar sin mucha burocracia y gracias a la digitalización y el ancho de banda a través de las TIC. Entonces, evidentemente, esta realidad internacional está desafiando los paradigmas clásicos de la economía mundial, del comercio. En este sentido, ¿cuál es el rol o cuáles son los principales desafíos de Venezuela? Fíjense algo, para sustentar las aseveraciones que yo estoy afirmando, según el Instituto McKinsey, que es una consultora privada de comercio internacional, ellos estiman que durante la última década el comercio de servicios ha crecido por encima del 60% en respecto al comercio de bienes materiales, los bienes que cruzan fronteras a través de contenedores. Estos servicios son servicios que son gracias o se pueden transmitir, se pueden intercambiar a través de las tecnologías de la información. Una de las realidades o uno de los beneficios de esta digitalización y de la introducción o adopción de estas nuevas tecnologías es que las tecnologías de la información permiten reducir los costos de transmisión, almacenamiento y envío de información. Por ejemplo, usted puede hacer un diplomado desde su casa sin importar la distancia, puede hacer un diplomado y ese diplomado puede estar ubicado en otro país, puede hacer un curso de inglés y eso es gracias a los servicios digitales y a la aparición o el fortalecimiento de este sector en la nueva economía. Ahora bien, ¿cuál es el papel o cuáles son los desafíos de Venezuela? Bueno, tenemos que partir por el punto de que Venezuela se encuentra en recesión desde hace 7 años. Es una realidad que ha reducido el tejido industrial productivo del país a más del 60% según las estimaciones de consultoras económicas. El segundo aspecto es la reducción de la actividad petrolera, es decir, nuestra principal actividad económica. Es decir, nuestra estructura productiva ha estado orientada desde hace más de un siglo en la extracción y el procesamiento y venta de petróleo. Entonces, esto es una realidad que deberá lidiar con esta nueva economía internacional. Tenemos que comenzar porque el mercado petrolero internacional está en un proceso de cambio. Estamos viendo cómo se están adoptando energías verdes, hay una adopción
mayor y una adopción de estas energías limpias que evidentemente van a afectar la demanda de los hidrocarburos, en especial el petróleo. También estamos viendo un proceso de cambio en la oferta y en la demanda del mercado petrolero mundial. Hay mucha oferta y eso evidentemente ha repercutido sobre la demanda del petróleo. Otro aspecto es la electrificación de la demanda y evidentemente todas estas tendencias están afectando la renta del mercado petrolero mundial. Con lo cual Venezuela tendrá que lidiar en los próximos años, porque aunque Venezuela seguirá siendo un país con vocación energética, un país exportador de petróleo, la realidad es que el petróleo, según algunas cifras de la consultora McKinsey, para la década siguiente podríamos estar llegando al peak demand o al pico de la demanda de petróleo. Desde ese punto, el pico de la demanda, la demanda empezará a disminuir, con lo cual los precios y la rentabilidad del sector. ¿Cuáles son los retos o cuáles son los desafíos que va a tener Venezuela? Lo primero es que las clásicas ventajas comparativas basadas en recursos naturales van a perder relevancia en esta nueva economía internacional. Una economía internacional donde las ideas, donde la propiedad intelectual, donde la marca, donde las patentes van a ser más relevantes que la extracción o las actividades asociadas al sector primario. El segundo aspecto que hay que destacar es que el desarrollo de capacidades tecnológicas va a ser clave en esta nueva economía internacional. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, China. Nosotros asociamos a China como una fábrica mundial, made in China, pero desde hace unos años los chinos han entendido que el cambio tecnológico, que la aceleración tecnológica es una oportunidad para entrar en esta nueva economía. Y desde hace unos años iniciaron un programa industrial llamado Made in China 2025. Este programa contempla el desarrollo de una industria tecnológica basada en el conocimiento. Entonces, estamos ante una era donde el conocimiento será un bien estratégico y un bien para desarrollar ventajas competitivas en esta economía mundial. Es decir, las actividades primarias con escaso valor agregado perderán rentabilidad, no serán suficientes como para establecer un patrón de crecimiento dinámico. Y es que muchos expertos señalan, por ejemplo, un Nobel de Economía, Paul Romer, él señala que una de las fuentes más dinámicas del crecimiento económico es el cambio tecnológico, la adquisición de ideas, la acumulación de conocimientos. Entonces, esta nueva economía tiene como centro las ideas, el saber. Entonces, esa va a ser uno de los principales retos en esta nueva economía. Entrar a esta nueva economía cuando tenemos un aparato productivo reducido a más del 50%. Fíjense, según Fede Cámaras, desde 1999 hasta la actualidad, se ha reducido el tejido industrial en torno al 60%. Eso es algo alarmante. Es decir, de 400.000 empresas que existían en el año 99, se ha reducido más de la mitad por la crisis económica que estamos viviendo desde hace 7 años. Sin embargo, pese a que estas cifras y el panorama luce bastante incierto y bastante desfavorable para nuestro país, hay oportunidades que Venezuela puede desarrollar en esta nueva economía internacional. No todo está perdido y esto es lo que yo quiero resaltar y destacar en esta ponencia. Si bien nuestro país tiene 7 años de recesión, tiene un sector petrolero que se ha reducido al mínimo y que la recuperación de la actividad petrolera va a tardar sus años, va a llevar sus años, hay oportunidades que podemos aprovechar en el marco de la llamada cuarta revolución industrial. Una nueva revolución industrial basada en la convergencia de nuevas tecnologías que van a cambiar los sistemas productivos, van a acelerar el uso de las tecnologías para reducir los costos. Y allí yo creo que es la oportunidad que tiene Venezuela en algún futuro cuando desarrollemos una política industrial basada en el desarrollo de ventajas tecnológicas, de capacidades tecnológicas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Esa es la pregunta que probablemente todos nos hacemos. ¿Cómo llegamos hasta allí? Porque, bueno, sí, es una economía basada en lo inmaterial, en el desarrollo de ideas,
en la exportación de conocimiento, pero ¿cómo desarrollamos eso? Y fíjense que uno de los temas o uno de los casos que yo he investigado en los últimos años ha sido el de los tigres asiáticos. Yo me imagino que la mayoría de la audiencia probablemente haya escuchado alguna vez Singapur, Corea del Sur o Taiwán como referentes tecnológicos en la economía internacional. ¿Pero por qué? Bueno, la realidad es que estos países han apostado por el desarrollo de industrias basadas en el conocimiento, por la transferencia tecnológica y por el apoyo del Estado en la investigación y en la creación de un sistema de innovación. Y esta es la clave para poder participar en esta nueva economía internacional. El desarrollo de un marco institucional que promueva la propiedad intelectual, que promueva la invención y la creación de ideas. Con lo cual, ese va a ser uno de los principales retos, pero también una de las principales oportunidades. Porque fíjense algo, este es un nuevo concepto que se está hablando dentro de esta nueva economía mundial, las microempresas. ¿Qué es eso de microempresa? Bueno, una microempresa o una micromultinacional es una empresa que no tiene una sede física, es una empresa que participa en el comercio digital gracias a las tecnologías de la información y puede vender, puede participar en el comercio internacional a través de las plataformas en línea. Esta es una oportunidad sin duda bastante atractiva para Venezuela y una oportunidad sobre todo para los pequeños emprendedores. Hasta el año 2010, Venezuela, según el Índice Global de Emprendimiento, era el país más emprendedor del mundo, aunque teníamos la tasa de mortalidad más alta en términos de emprendimiento. Sin embargo, es una oportunidad para rescatar esto, es decir, el desarrollo de un sistema de innovación que promueva la propiedad intelectual y que promueva un sistema de emprendimiento nacional. Porque el reto que va a tener Venezuela en esta nueva economía mundial, donde las actividades primarias con escaso valor agregado pierden preponderancia, es desarrollar actividades que generen valor agregado, que permitan diversificar la estructura productiva, la oferta nacional exportable. Es un tema que desde hace años hemos discutido, inclusive se han hecho frases célebres como sembrar el petróleo, la necesidad de diversificar la matriz productiva, pero esos intentos han sido en la mayoría de los casos en vano. Y seguimos siendo un país monoproductor y dependiente a este bien que es fluctuante porque es un commodity y que en los próximos años no va a tener el mismo nivel de rentabilidad como lo llegó a tener hace unas décadas. Entonces, hay que mirar, hay que entender esos nuevos paradigmas de la economía mundial, esos nuevos objetos referentes para poder desarrollar una política industrial que promueva primero la transferencia de tecnología, que promueva el desarrollo de un sistema de innovación a través de un sistema educativo. La educación aquí es clave y si algo nos ha enseñado los tigres asiáticos y los países asiáticos que son exportadores de tecnología es el desarrollo de programas de ciencia y tecnología. Es importante el desarrollo de investigación aplicada para desarrollar patentes, para desarrollar nuevas ideas. Esto sin duda genera una externalidad positiva sobre el crecimiento económico, sobre la estructura productiva, porque en la medida que el avance tecnológico, la invención de nuevas ideas, de nuevos métodos, de nuevos bienes, eso diversifica o altera la matriz productiva del país. Muchas veces asociamos a Venezuela y lo normal con actividades tradicionales, con actividades primarias, petróleo, cacao, y son actividades que van a jugar un papel fundamental en la reconstrucción económica del país. Sin embargo, tenemos que mirar hacia lo nuevo y hacia esas nuevas tendencias. De hecho, también quisiera comentar un aspecto que está desarrollando la Organización de las Naciones Unidas. Es el tema del Objetivo 9 de Desarrollo Sostenible, que es el hecho de que es importante en los próximos años desarrollar industrias resilientes, industrias que estén basadas en ciencia y tecnología. Esto es importantísimo. ¿Qué dice básicamente ese objetivo? Bueno, que los estados tienen que apostar, tienen que desarrollar, tienen que invertir en industrias, en infraestructuras digitales, en infraestructuras que permitan desarrollar negocios digitales, que permitan desarrollar industrias basadas en el conocimiento. De hecho, esto forma parte de los llamados objetivos
de Desarrollo Sostenible para el año 2030, la Agenda 2030. Entonces, que de hecho Venezuela suscribió. Y ese es principalmente uno de los retos. Cómo desarrollar ese sistema de innovación y cómo desarrollar una estructura productiva resiliente capaz de diversificar nuestra matriz productiva. Entonces, básicamente, esos son los principales retos que va a tener Venezuela. Primero, y esto evidentemente lo que yo hablo es a largo plazo, primero atender la emergencia humanitaria y reconstruir su industria petrolera, pero en el mediano y largo plazo entender que el contexto económico internacional ha cambiado, que los actores han cambiado, que hay una modificación en las economías que participan. Hoy vemos, por ejemplo, cómo Argentina es uno de los principales exportadores de servicios basados en el conocimiento, y esa es una realidad bastante interesante. El año pasado aprobaron una ley de economía del conocimiento para promover este sector. Y esto es bastante interesante porque los países están entendiendo que hay que apostar por lo intangible, por lo digital. De hecho, hace unos días, y también me gustaría comentarlo, se aprobó el primer acuerdo de economía digital. Este acuerdo se suscribió entre Chile, Singapur y Nueva Zelanda. Este es un acuerdo que contempla estímulos para el intercambio de bienes digitales entre estos países. Y esto sin duda es un avance importante y significa un precedente para el desarrollo del comercio digital y de esta economía digital. Es decir, entonces vemos una transición de ese comercio basado en contenedores que cruza fronteras a través de aduanas a un comercio donde lo digital, donde las ideas, donde lo intangible, donde lo inmaterial, donde la marca, donde la patente es lo que va a impulsar o lo que impulsa o lo que crea valor económico. Y eso es importante entenderlo porque estamos, y esto lo señala el Foro Económico Mundial, en el marco de una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Una revolución industrial donde la máquina, donde la inteligencia artificial, donde la tecnología va a convivir con el ser humano, va a convivir con los factores de producción clásicos y va a ser un desafío importante, pero también va a generar oportunidades. Por poner un ejemplo, también me gustaría destacar que ya se están utilizando en algunos países drones para detectar, por ejemplo, la temperatura de ciertos cultivos. Esta es una realidad que se está dando en algunas economías avanzadas. Esto evidentemente mejora la productividad, reduce costos y permite una mejor cosecha en ciertos bienes. Esto es algo que Venezuela puede aprovechar, puede desarrollar en la medida que pueda volver o pueda insertarse a esa nueva estructura de la economía mundial. Entonces, en síntesis, creo que es importante entender que hay que adaptarnos o hay que ir entendiendo que el coronavirus va a acelerar tendencias que ya se estaban desarrollando anteriormente. Vamos a ver una mayor importancia del teletrabajo, vamos a ver una mayor importancia de los bienes digitales, vamos a ver una mayor importancia del comercio digital y de la economía digital, la economía de la innovación, pero vamos a ver sobre todo una mayor importancia de los servicios, ¿ok? De los servicios basados en el conocimiento. Vamos a ver una mayor importancia de los servicios tecnológicos, de los servicios basados en las telecomunicaciones, de los servicios financieros, y son servicios que pueden ser exportables. De hecho, hay un internacionalista que señala que estamos ante una nueva era. Estamos en una era llamada la telemigración. ¿Qué quiere decir esto? Que la ventaja comparativa ahora reside en las habilidades del trabajador, en cada uno de nosotros. En la medida que tengamos capital humano, que tengamos la capacidad de desarrollar ideas, entonces podemos entrar o podemos participar en esta nueva economía mundial. Entonces, es muy importante entender esto porque hay una aceleración increíble en los últimos años. Los servicios están creciendo y Venezuela debe entender esto. Fíjense algo, el Banco Interamericano de Desarrollo señala en un último informe, en una encuesta que hicieron, que más del 50% de los venezolanos les interesa comprar por Internet. Esto es algo llamativo e interesante dadas las condiciones precarias de la infraestructura digital del país y de la poca penetración del comercio digital en Venezuela.
pero refleja una oportunidad que tiene el país para desarrollar este sector y que creo que con el coronavirus vamos a tener que transitar o se va a tener que acelerar esa transición tarde o temprano. Más allá de la crisis sí, que estamos viviendo, de la recesión económica, la economía digital es una oportunidad para apalancar nuevos modelos de negocio, para el desarrollo de nuevas empresas y de nuevos mecanismos que permitan generar divisas. Porque la Venezuela, que algunos llamaban la Venezuela saudí, probablemente no vuelva. La Venezuela donde el petróleo permitía financiar todas las actividades de la esfera económica nacional. Si bien el petróleo seguirá siendo un bien importante y estratégico para el Estado venezolano y un activo que sin duda jugará un papel fundamental en la reconstrucción del país, también es cierto que no será suficiente el petróleo para que Venezuela pueda recuperar su tejido industrial. Y la oportunidad está allí. La oportunidad está en desarrollar un tejido industrial dinámico, un tejido industrial basado en los nuevos objetos referentes de la economía mundial, entender que hoy en día lo digital es más importante que lo físico, que una oficina virtual es más importante que una reunión en persona, que la capacidad de exportar servicios de un sitio a otro es posible y que no necesita desplazarse una persona. Esas son nuevas realidades que configuran la nueva economía mundial. Entonces, bueno, para ir ya finalizando, porque quiero hacerlo más, quizás con las preguntas podamos desarrollar un poco de estos temas, pero quiero dejar claro que Venezuela tiene muchas oportunidades. A veces vemos lo negro o lo gris y vemos que el panorama es muy sombrío para los próximos años, sobre todo por la actual y la severa depresión económica, pero quiero también transmitir un mensaje a tu audiencia y a quienes nos escuchan de que es posible que Venezuela pueda volver y pueda ser un referente y pueda posicionar su marca país en la economía mundial. Lo que necesitamos son personas, necesitamos capacitación, necesitamos gente dispuesta y necesitamos el desarrollo, sí, de un sistema de innovación, de una política industrial que permita desarrollar un sistema de innovación, que permita adoptar tecnologías, que permita aumentar el ancho de banda y la capacidad de Internet en el país, de la infraestructura digital y por sobre todo una política industrial que permita el desarrollo de nuevos emprendimientos, el desarrollo de un sistema educativo capaz de poder idear nuevas cosas. Venezuela necesita idear cosas y yo creo que ese es el gran reto que tiene nuestro país. De hecho, para quienes nos escuchan, también Ricardo Hausmann, un economista venezolano, él ha trabajado el tema del know-how productivo, de cómo los países más ricos producen. Y él llegó a la conclusión, básicamente, que los países más ricos son los que, o los que tienen altos niveles de vida, son los que tienen una mayor complejidad de bienes, son los que acumulan mayores tasas de conocimiento, acumulación de conocimiento, son los que mayor tienen diversidad de bienes de lo que producen. Y eso es una conclusión bastante interesante. Y si bien Venezuela tiene un gran reto a nivel educativo, a nivel tecnológico, a nivel digital, para poder acumular conocimiento, es una realidad que podemos llegar a alcanzar. Necesitamos, sí, un cambio económico, un viraje, una estructura distinta, pero es posible. Y esto es algo donde todos podemos participar y donde Venezuela y los venezolanos, tanto en el exterior como los que están aquí, pueden ser actores y pueden ser protagonistas de una diversificación dinámica y una diversificación productiva y exportadora que permita empoderar a la gente, que permita desarrollar nuevas empresas y que permita desarrollar nuevos empresarios y nuevos emprendedores y personas capaces de patentar y de idear cosas. Entonces, bueno, ya para ir finalizando y en conclusión, quiero destacar Asia. La economía mundial se está moviendo hacia Asia. Los actores están cambiando. El centro gravitatorio de la economía mundial, la actividad productiva industrial se está vinculando con Asia. Corea del Sur, Japón, China, la India, en los próximos años van a ocupar los primeros rankings según el Foro Económico Mundial. Hoy en día Estados Unidos es la primera potencia económica mundial, China es la segunda potencia, pero para el año 2030 China va a ocupar el primer puesto y la India
podría ser poder ocupar el tercer puesto como la economía que mayor aporta en términos de Producto Interno Bruto Global. Es decir, Asia es un referente y Venezuela va a tener que entender eso, va a tener que establecer vínculos importantes con Asia y podemos aprender del caso asiático. Y Asia tiene muchas lecciones para Venezuela, entre otras cosas, el desarrollo de una industria basada en el conocimiento y del escalonamiento progresivo. Es decir, Venezuela puede desarrollar nuevas industrias, pero también podemos innovar con industrias que ya existen, con sectores económicos que Venezuela ha desarrollado. Por ejemplo, el petróleo o inclusive el cacao. Con estos sectores que ya existen en el país podemos desarrollar nuevas ideas, podemos desarrollar nuevos sectores, nuevas actividades económicas. Por poner un ejemplo, en Australia, un país que es exportador de recursos naturales, hay una empresa australiana que desarrolla servicios asociados al tracking o al envío de petróleo. Es una empresa australiana que ahorita no tengo el nombre, pero es una empresa que es una innovación australiana porque es una actividad que, si bien es primaria, permitió generar valor agregado. Entonces esta empresa genera empleo, genera ideas y permite intercambiar y permite ofrecer servicios a distintas empresas que van a exportar o desean importar petróleo. Entonces, esto es una oportunidad y es una realidad, es decir, que con industrias tradicionales también podemos innovar y podemos acelerar la productividad y la recuperación económica. Entonces, hay que entender que estamos ante una economía mundial cada día más intangible, más innovadora y una economía donde los robots, donde las nuevas tecnologías van a ser claves. Entonces, bueno, no quisiera extenderme más. Bueno, Julio, no sé si hayan preguntas y bueno, gracias por la oportunidad. No sé si tengas algunas preguntas. Gracias, José Humberto. Seguro, si la audiencia debemos estar recolectando algunas preguntas que están por ahí en la audiencia. Acuérdense que tenemos audiencia tanto aquí en nuestra aula virtual como en YouTube. Antes de iniciar el ciclo de preguntas y respuestas, necesariamente debemos refrescar un poco la agenda de esta semana. Dentro de las cosas que tenemos esta semana, recuérdense que los lunes son de plata, de la temática de prevención de lavado de activos. Y el día de hoy nos conectamos con Dominicana, donde vamos a revisar con la doctora Iliana Meléndez el tema de las matrices de riesgo en los corredores, en las inmobiliarias, en los dealers y cooperativas. ¿Cómo tiene que medir ese riesgo de alguna manera los actores financieros? Eso va a ser a las 8 de la noche. Nos conectamos con República Dominicana. El día de mañana tenemos una sesión bien interesante. A las 11 de la mañana vamos a tener una actividad conjunta con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, donde el profesor César Carballo coordinará o coordinó un libro denominado Régimen Jurídico del Trabajo, la otra mirada. Un trabajo conjunto y donde de alguna manera va a ser una interesante reflexión, pues la presentación de un libro que recoge una reflexión sobre los cambios que está viviendo las relaciones de trabajo en este momento. A las 2 de la tarde nos conectamos con el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y donde vamos a conversar sobre el derecho ambiental en tiempos de COVID-19. Eso va a ser a las 2 de la tarde. Estas actividades que coordina el profesor Rodríguez Arana, allá en España. En la tarde tenemos una sesión especial de Aula Bruber Carías, porque el Aula Bruber Carías de FUNED Universitas recibe a AVEDA, a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, y va a recibir también al CIDEP, porque vamos a hacer un homenaje al profesor Jesús González Pérez. Allí, en la sesión del martes a las 6 de la tarde, hora Venezuela, el profesor Alan Bruber Carías, el profesor Víctor Hernández Mendibles y el profesor José Rafael Belandria van a, de alguna manera, mostrar un poco de las parte de ese homenaje al profesor Jesús González Pérez. El miércoles, recuérdense que los miércoles son de Derecho Penal, son de la cátedra Jorge Rosell, donde vamos a conectarnos con el profesor José Roberto Delgado Salazar.
para hablar del valor y desvalor de la prueba indiciaria. Eso va a ser a las 4 de la tarde del día miércoles. Y el jueves, los jueves son de Derecho del Trabajo, pero vamos a tener otra sesión especial con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, donde vamos a tener el alcance de la jurisdicción arbitral, que ha sido de alguna manera, se han dictado ciertas decisiones a nivel del Tribunal Supremo de Justicia y van a ser parte del análisis de los académicos el jueves a las 10 de la mañana. El jueves a las 2 de la tarde nos conectamos con Valencia, sí, Universidad de Jaume, donde la profesora Aranza Vicente Palacio nos va a mostrar las medidas laborales que se han dictado en España frente al COVID-19. Y cerramos esa semana de manera maravillosa con una sesión especial de AVEDA, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, donde el profesor Carlos Ayala Corado, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a hablar sobre el control del poder en los actos o estados de excepción. De manera que ven cómo es toda la multisápida sesión de videoconferencias gratuitas. Y recuerden, muchos nos han preguntado incluso en la sección comentarios, están abiertas las inscripciones para el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que vamos a realizar ahorita el 16, 17 y 18 de julio, en homenaje al catedrático de la Universidad de Salamanca, el profesor Palomeque, de manera que ustedes pueden pasar por la página web y iniciar el proceso de inscripción por la página. Vamos a ver las preguntas que están llegando aquí en nuestra aula virtual. Tenemos varias preguntas y tenemos varias personas que están conectados aquí en nuestra aula virtual. Vamos a comenzar con algunas de esas preguntas para... por cierto, pedimos a la audiencia excusas porque tuvimos que apagar el video del profesor José Humberto a los fines de no perder detalles de su exposición. De manera que ofrecemos nuestras disculpas por la necesidad de tener que apagar el video. Como ustedes saben, las telecomunicaciones en Venezuela no están nada sencillo. Se conecta desde YouTube Francisco Ramírez Ramos. Indica la siguiente: ¿cuáles son las perspectivas de un crecimiento económico sin cambio político? ¿Nos escucha, José Humberto? Vamos a sí, escucho perfectamente, Julio. Gracias por leerme la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Con respecto a la pregunta, ¿me puedes recordar el nombre de la persona? Claro, ya te lo repito. Es Francisco Ramírez Ramos. Se conecta desde YouTube. No indica el país, pero parece que es un venezolano. Perfecto. Bueno, gracias, Francisco. Es una interesante pregunta. Sin entrar mucho en el tema político, porque no es el objetivo de esta ponencia y de esta actividad. Sí, a ver, hay que entender de que Venezuela no crece desde hace 7 años y, entre otras cosas, no crece por una reducción de la actividad industrial y por una crisis política que ha condicionado la economía. Entonces, ¿qué puede pasar o qué va a pasar con el crecimiento económico de Venezuela en los próximos años, en los próximos 3, 4 años, si no se resuelve el problema político en el cual está Venezuela ahorita? Bueno, va a continuar la tendencia recesiva, la tendencia donde la actividad económica cada día se reduce. Fíjense, según Ecoanalítica, Francisco, el 60% del Producto Interno Bruto en Venezuela se ha reducido, y si no se resuelve el problema político, Venezuela no puede acceder al crédito internacional, no puede acceder a la inversión extranjera directa, y esto es una realidad porque condiciona. Es decir, si la crisis política se acelera o se profundiza, el riesgo económico de hacer negocios en Venezuela es muy elevado. Entonces, no va a haber oportunidades de atraer inversiones y de establecer un marco estable para el desarrollo productivo del país. Entonces, en síntesis, el panorama es muy negativo si el problema económico, si el problema político no se resuelve, si no se llegan a acuerdos necesarios para superar esta situación política. Y bueno, la tendencia recesiva se acentuará. Recordemos que ya Venezuela ni siquiera
está en recesión. Podríamos hablar de una depresión económica. Son 7 años de una tendencia recesiva de su ciclo económico. Y esto es una realidad que sin duda ha reducido la cantidad de empresas, ha afectado el nivel de ingresos del país. Entonces, lamentablemente, pues si el problema político no se resuelve a prontitud, el problema económico continuará y serán escasas las posibilidades que tendrá Venezuela para poder participar y adquirir las oportunidades o aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva economía internacional. Gracias, José Humberto. Tenemos otra pregunta aquí en nuestra aula virtual de negocios economía. La realiza Roxy. No indica su nombre completo, pero señala lo siguiente. ¿Puede darse un cambio y progreso económico sin Estado de Derecho? Sería interesante ver o analizar eso en otros fenómenos, verbigracia China. Okay. ¿Puede darse un cambio o el progreso económico sin Estado de Derecho? No puede darse. Y fíjense algo, cuando uno estudia los casos asiáticos, inclusive el caso de China, yo quiero poner el caso de China como ejemplo para esta pregunta, gracias a la persona que realizó la pregunta, porque China, desde la década de los 70 del siglo pasado, inició un programa de reformas económicas. Este programa de reformas económicas fue impulsado por Deng Xiaoping. Este programa permitió que China pudiera participar en la economía mundial, es decir, entendamos que China venía de una revolución comunista en 1948. Esta revolución comunista hasta la década de los 60-70 no había logrado el crecimiento económico, el desarrollo productivo del país, pero con la muerte de Mao y con el ascenso de Deng Xiaoping hay un viraje y hay un cambio en la orientación económica. Y esto lo entendieron los chinos, es decir, los chinos entendieron que debe haber un marco legal, un marco que permita generar los incentivos necesarios para el desarrollo de la actividad económica y del crecimiento económico, porque en la economía y en las relaciones internacionales y en muchas esferas de las ciencias sociales o de la realidad social, la gente opera a través de incentivos. Y los chinos entendieron que había que establecer un marco de reglas, porque al final del día las instituciones, las normas, las reglas son las que generan incentivos, las que permiten que haya, por ejemplo, un sistema de innovación, un sistema de patentes. Entonces, China, por ejemplo, ha estado haciendo algunos cambios en su sistema legal. China desde hace unos años ha sido acusada, por ejemplo, por espionaje industrial, por robo de propiedad intelectual, pero hay algo que no podemos negar y es el hecho de que muchas empresas occidentales han venido invirtiendo desde la década de los 90 en China. ¿Por qué? Bueno, porque se estableció un marco legal, un marco normativo que protege el derecho de propiedad, sin protección del derecho de propiedad. Sin un marco que permita o facilite los negocios, no es posible establecer un patrón de crecimiento continuo y dinámico en el tiempo. Y también podemos colocar ejemplos de Japón, de Corea del Sur, donde hay una presencia del Estado, una presencia de financiamiento, de apoyo continuo a pequeñas empresas, a grandes empresas para financiar proyectos de innovación. Entonces, el Estado de Derecho es clave para poder entrar en esta nueva economía mundial y para poder desarrollar una estructura de producción resiliente, competitiva y capaz de aprovechar estas oportunidades. Necesitamos un marco jurídico. Aló. Creo que perdimos la voz de José Humberto. Vamos a pedir reactivar el audio. José Humberto, ¿te tenemos? Te habíamos perdido la voz por un minuto. No sé si ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Listo. Me había quedado, creo que había mencionado la importancia hasta resilientes quedé yo. Sí, para poder desarrollar un sistema resiliente, productivo, competitivo, necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos un respeto a los derechos de propiedad y un marco normativo que permita la inversión y el establecimiento de nuevos negocios. Gracias. Pedro Perales, aquí desde el aula de negocios de economía, indica lo siguiente. ¿Cómo se insertaría Venezuela en la tendencia energética mundial del uso de energías renovables con la realidad política actual? Bueno,
Esta es una pregunta también interesante porque, por ejemplo, hace unos meses tuve la ocasión de asistir a una actividad sobre energías renovables que estaba desarrollando o que promovió la Unión Europea en Venezuela. Y había un ingeniero que él señalaba que Venezuela tiene importantes oportunidades en el ámbito de la energía eólica, por ejemplo, dada su localización geográfica y la posición pues, del sol, etcétera. Y le estaba explicando que Venezuela puede desarrollar o puede ampliar su matriz energética, puede insertarse en esas energías renovables. Ahora bien, el tema y el problema es lo político, es decir, para poder desarrollar un sistema o una nueva matriz energética necesitamos una resolución del problema político porque lo político está condicionando lo económico. Y yo quiero aquí hacer hincapié, es decir, Venezuela tiene muchísimas oportunidades, puede apostar en diversos sectores, pero la política en este momento está estableciendo muchas restricciones y límites. Porque, por ejemplo, para poder invertir en energía eólica necesitamos empresas que inviertan en Venezuela, empresas que tengan la tecnología y el conocimiento, o si queremos impulsar el desarrollo tecnológico nacional, necesitamos un marco jurídico y un marco político que reduzca el nivel de riesgo. Y esto es importante entenderlo. Sin una resolución del problema político, difícilmente Venezuela pueda apostar, por ejemplo, por una nueva matriz energética, que va a ser importante, y yo quiero aquí ser enfático. Venezuela seguirá siendo un país petrolero y eso es una realidad que no se discute, es un país exportador de petróleo, tiene una tradición energética, pero el petróleo no va a ser por sí solo suficiente para poder generar riqueza y poder establecer un patrón de crecimiento dinámico en los próximos años. Y allí está el reto en participar en esa nueva matriz energética mundial, entre otras cosas porque Venezuela suscribió el Acuerdo de París del año 2015, y en ese Acuerdo de París se llega, o uno de sus objetivos es tratar de evitar que la temperatura global suba por encima de los 2 grados. Y Venezuela tiene compromisos en ese sentido para la adopción de nuevas energías limpias. Por ejemplo, en Chile, y pongo el ejemplo de Chile porque Chile está haciendo grandes avances en materia de la adopción de energías limpias. Por ejemplo, el uso de autos eléctricos. En Chile ya hay disposiciones legales que están reduciendo el incentivo para utilizar autos a combustión, autos con combustible. Están desarrollando marcos que limitan y también están incentivando el uso de los autos eléctricos. El tema es que necesitamos un acuerdo nacional, un acuerdo político que permita establecer normas básicas y poder ir hacia esa transición energética que está planteando la persona que nos preguntó. Gracias, José Humberto. Desde aquí, desde Zoom, un homónimo nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué cambios hicieron los tigres asiáticos en sus centros académicos que pudiera rescatarse para Venezuela en esta cuarta revolución industrial? Es una interesante pregunta. Yo creo que lo más importante que hicieron los tigres asiáticos fue la adopción o la transferencia tecnológica, es decir, la inversión y el financiamiento de proyectos de innovación, de centros de innovación, de ecosistemas de innovación. Por poner un ejemplo, en Japón y en Taiwán hay ecosistemas, hay clusters tecnológicos donde distintas empresas desarrollan ideas, establecen nuevos métodos, desarrollan nuevos modelos de negocio. Es decir, los tigres asiáticos incentivaron una participación importante del Estado, pero esa participación se centró básicamente en el financiamiento de nuevos modelos de negocio y de la transferencia tecnológica foránea para realizar lo que algunos llaman ingeniería inversa. Entonces, por ejemplo, hoy en día Taiwán y Japón, que hace unas décadas eran exportadores de bienes primarios, hoy en día son exportadores netos de tecnología, son exportadores de microchips y de todo lo que tiene que ver con electrónica. Pero ¿cómo lo hicieron? Bueno, una de las grandes estrategias de política pública fue el desarrollo
de un sistema de innovación. Pero ¿cómo es eso de un sistema de innovación? Bueno, la vinculación del Estado con otros actores de la sociedad civil, donde participan universidades, donde participan centros de investigación, donde participan institutos que en colaboración conjunta desarrollan una política industrial, una política pública que promueve el desarrollo de la propiedad intelectual nacional. Y esto es importante porque cuando uno estudia el caso asiático, uno se da cuenta que tanto en Japón, que tanto en Singapur, como en Taiwán y en Corea del Sur, el desarrollo de este sistema de innovación fue clave para el impulso de estas industrias basadas en el conocimiento. Y esto es algo que Venezuela puede rescatar. Fíjense algo, la ley de propiedad intelectual que tiene Venezuela actualmente data de la década de los 50 del siglo pasado. Es decir, tenemos un gran reto por delante y es básicamente la actualización y el establecimiento de nuevas normas. Entonces, tenemos que empezar por allí y evidentemente desarrollar un sistema de innovación que pueda promover estas industrias basadas en el conocimiento. Gracias, Humberto. Tenemos a Roxana Ruiz, que se conecta desde Estados Unidos. E indica lo siguiente. El sistema económico requiere de inversión privada y extranjera, así como para promover el emprendimiento. Si no contamos con políticas públicas definidas, ajustadas a derechos, donde haya seguridad jurídica y procesos claros, ¿cómo podemos hacer? Creo que el sonido... Vamos Pero a ver. fue una pregunta, ¿no? No. Sí, fue un... Julio, ¿puedes volver a repetir? Que no escuché bien. ¿Cómo no? Vamos a repetirla. Roxana Ruiz está en Estados Unidos. Dice, el sistema económico requiere inversión privada y extranjera, así como promover el emprendimiento. Si no se cuenta con políticas públicas definidas, ajustadas a derecho, donde haya seguridad jurídica y procesos claros, continúe ella, ¿cómo puede evolucionar la economía en Venezuela? Sí, exactamente. Y esto es una pregunta que es muy similar a una anterior. Es decir, sin seguridad jurídica, sin el desarrollo de políticas públicas definidas, que estén ajustadas al derecho, al respeto de la propiedad privada, al incentivo de la propiedad intelectual, difícilmente Venezuela pueda superar o pueda avanzar en términos de crecimiento económico. Entonces, hay que partir primero por entender que las instituciones condicionan las reglas, las normas de un país, las prácticas comunes. El marco jurídico de un país condiciona también la actividad económica. Y si en nuestro país no hay un marco favorable para los negocios, evidentemente eso va a generar una externalidad negativa, un impacto negativo sobre nuestra estructura económica nacional. Y fíjense, hay un índice, Roxana, que me imagino, no sé si has podido escuchar, el índice de libertad económica. Ese índice de libertad económica es bastante interesante porque mide la facilidad de hacer negocios que tiene un país a través de una serie de variables, a través del respeto de la propiedad privada, el respeto del sistema de patentes, etcétera. Y Venezuela ocupa uno de los últimos puestos. Esto es una realidad y un reto que tiene nuestro país. Igualmente, el Banco Mundial tiene un índice llamado el índice Doing Business, un índice donde también se mide, es muy similar al de libertad económica, donde se mide la facilidad de hacer negocios de un país. Y Venezuela también tiene un índice bastante negativo en este Doing Business. Entonces, es muy importante establecer un marco jurídico, una política pública. Necesitamos, y quiero resaltar esto, una política comercial, una política industrial. Tenemos que hablar de una política industrial que diversifique la oferta nacional exportable. Y aquí los internacionalistas, nosotros los colegas hemos estado hablando que necesitamos una diplomacia comercial. En el futuro, Venezuela, para poder insertarse en la economía mundial, necesita profesionales capacitados que puedan promover esa oferta nacional, que puedan atraer inversión extranjera, que puedan hacer negocios en el extranjero. Y ese va a ser un reto. Necesitamos capacitación y necesitamos seguridad jurídica. Sin eso, difícilmente Venezuela pueda superar su tendencia recesiva.
Gracias, José Humberto. Mira, aquí tenemos una pregunta que nos llega desde los participantes desde YouTube. Pedro Valenzuela no indica el sitio donde se conecta, pero señala lo siguiente. Ante esta nueva economía, ¿cuál será el papel de las cadenas globales de valor y las ventajas que pudiera tener Venezuela, geográficas, recursos naturales, de participar en mayor grado de estas cadenas? Muy interesante pregunta, Pedro, gracias. Para los que nos escuchan y no saben qué son las cadenas globales de valor, las cadenas globales de valor son actividades productivas que están dispersas en distintos países. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, que un país no produce todo lo que necesita, que hay distintas, se dedica solamente a una actividad productiva en específica, se especializa. Por eso es que se llaman cadenas globales de valor o redes de producción mundial. Y esto se ha dado gracias a la globalización, a la interdependencia económica mundial. Es por eso, por ejemplo, que Estados Unidos tiene una relación tan estrecha con China en términos de cadenas globales de valor. Por eso es que en China se ensambla el producto, pero en Taiwán o en Japón se exporta el chip del teléfono. Imaginémonos el teléfono, un teléfono. En la mayoría de los casos probablemente aparezca hecho en China, pero hay que tener cuidado. El teléfono fue construido a través de estas cadenas globales de valor por esta fragmentación del proceso productivo. Y Pedro dice algo que es muy cierto y que es importante. ¿Qué ventajas puede tener en términos geográficos, recursos naturales para participar en esas cadenas? Bueno, en el ámbito del sector primario, Venezuela puede potenciar sectores que se habían dejado a un lado en estos últimos años, como por ejemplo el sector del cacao. Fíjense algo, yo tuve la posibilidad de estudiar la cadena global de valor del cacao y de los derivados del cacao, y las oportunidades que tiene nuestro país son inmensas. Nosotros hasta hace unos 2 décadas, 3 décadas, éramos un importante exportador de cacao. Sin embargo, bueno, esto fue fuimos desplazándonos, Brasil ocupó un puesto importante, pero Venezuela puede desarrollar una industria del cacao y sus derivados muy interesante. Tengo la posibilidad o, digamos, el honor de conocer gente que exporta cacao y que son potenciales exportadores y que pueden desarrollar o pueden escalar en esta cadena global de valor. Pueden empezar exportando cacao, pero también pueden ofrecer servicios con valor agregado. Por ejemplo, tenemos el caso de Chocolates El Rey. Es una empresa venezolana que está exportando chocolates al extranjero y ya está vendiendo, de hecho. Es una empresa reconocida con cacao, con materia prima venezolana. Y esto es un ejemplo de cómo Venezuela, en términos del sector primario, de recursos naturales, puede aprovechar. Igualmente en el sector pesquero, Venezuela también puede insertarse en la cadena global del sector pesquero, puede desarrollar ventajas comparativas. En el desarrollo, por ejemplo, nosotros tenemos, o desde hace unos años, hemos llegado a exportar mariscos. Nuestros mariscos son muy demandados, sobre todo en Asia, y podemos desarrollar, podemos generar valor agregado. Aquí la clave, Pedro, y para los que nos escuchan, es que las cadenas globales de valor le ofrecen la oportunidad a los países para que desarrollen capacidades productivas, para que escalen, para que sean más complejo lo que exportan y lo que producen. Hay países que empezaron como Japón, como Taiwán, empezaron exportando materia prima, pero en la medida que fueron escalonando, que fueron mejorando su capacidad de producir, comenzaron a superar esa exportación de materia prima y comenzaron a exportar bienes más complejos, bienes con valor agregado nacional. Entonces, bueno, Venezuela también tiene una posición geográfica muy favorable. Sabemos que tenemos el Mar Caribe, tenemos una posición geográfica que nos permite interactuar en el comercio internacional. Tenemos cerca el Canal de Panamá. Esto es una oportunidad y una ventaja que puede ser competitiva. Pero yo creo que hay que destacar, y es el hecho de que también podemos participar en las llamadas cadenas globales de valor digital. Y es que hoy en día lo digital está marcando las tendencias. Es decir, usted puede montar una empresa, suponiendo que haya un marco jurídico favorable, etcétera. Pero, por ejemplo, usted puede montar una empresa y participar en una plataforma en línea y puede usted vender y puede usted generar divisas y usted puede generar y aportar para el país, puede crear empleo y puede contribuir al crecimiento económico. Y allí está el reto y allí es donde se está moviendo la economía en el ciberespacio, en el Internet. Y ese va a ser el gran reto que tendrá nuestro país. Yo creo que las oportunidades son muy amplias.
tenemos muchas posibilidades, pero bueno, el resto está allí, desarrollar una política comercial consona con lo que está pasando a nivel mundial. Gracias, José Humberto. Tenemos aquí un comentario de Nancy Karima desde YouTube. ¿Cuál es su opinión en cuanto a establecer esta nueva economía, considerando la emigración de un gran número de profesionales? ¿Será muy a largo plazo en la espera de la preparación del talento humano? Nancy, gracias por tu pregunta, gracias Julio por leerla. Es muy interesante tu pregunta. Sí, la migración ha sido un factor, sin duda, es una disminución de capital humano. Según el Banco Mundial, el capital humano es uno de los factores más importantes del crecimiento económico, porque el capital humano es básicamente las habilidades, las ideas, la capacidad intelectual de nuestra fuerza de trabajo. Y Venezuela en los últimos años es una realidad que de hecho está documentada por la Organización de las Naciones Unidas. En los últimos años ha tenido un éxodo importante de profesionales calificados. Ahora bien, puede ser eso una mala noticia para el país, pero también puede haber una oportunidad. ¿Por qué? Porque estos profesionales, si bien algunos no van a regresar al país, otros tal vez lo hagan, e inclusive aquellos que se queden en el extranjero podrían contribuir todavía con Venezuela. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, gracias a esta nueva economía digital donde muchas empresas no necesitan estar radicadas físicamente en un país determinado. Es decir, estos venezolanos pueden contribuir, pueden ser contratados por empresas venezolanas que están aquí y pueden desarrollar habilidades y pueden desarrollar valor agregado y pueden contribuir a la reconstrucción económica del país, o inclusive algún profesional extranjero puede puede crear puestos de trabajo desde el extranjero contratando venezolanos que estén en el país. Ahora bien, Nancy también menciona algo que es importante. Sí, a largo plazo Venezuela necesita preparar talento humano. Eso es clave y eso es algo que forma parte de la política pública de los países asiáticos y de los tigres asiáticos y de economías que apuestan por las industrias del conocimiento. Necesitamos profesionales vinculados al área de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Tenemos que apostar por las universidades. Nuestras universidades tienen que generar investigación. Necesitamos financiar nuestras universidades para desarrollar sistemas de innovación. Y fíjense algo, en los Estados Unidos está el Instituto de Massachusetts. Es un instituto que es muy importante, es un instituto tecnológico y es un instituto que tiene una interacción con el Estado y con otros actores y genera mucho conocimiento y muchas oportunidades en el ámbito económico. Entonces, sí, el reto en los próximos años es crear talento humano, es generar capital humano, es generar gente capacitada que pueda apostar por el país. Tal vez algunos se vayan, pero otros se queden. Y ese es el gran reto. Si bien los que se fueron, algunos no regresen, eso no hay que verlo tampoco desde un punto de vista trágico. Puede también ser una oportunidad. Pueden seguir apostando por Venezuela desde el extranjero a través de esta economía inmaterial. Gracias, José Humberto. Aparte que me conecto con dos datos adicionales. Chocolates del Rey, producto Guaro. Pero es que además el MIT, su máximo jerarca es un venezolano, un maracucho. De manera que eso de la posibilidad de que los venezolanos, desde donde se encuentren, nos conecten a sus redes de valor, a su cadena de valor, está muy interesante lo que nos plantea. Una persona que se identifica como JRZ, es decir, las siglas de su celular, indica lo siguiente. Saludos a todos, excelente exposición, indica. Lo esencial en esta temática, mientras no se ofrezca confianza a los actores económicos, difícilmente podemos entablar desarrollo económico. Deben generarse esas condiciones claras para negociar, ya que lo primero que hacen los inversionistas es averiguar sobre el país que piensa o interesa invertir, a los fines que debe ser una relación ganar-ganar basada en respeto y confianza. Eso lo indica, Jorgelina Ramírez desde Caracas. Y hay un último comentario de Rodríguez, Rodríguez S. Esta configuración de las cadenas de valor mundial llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. ¿Algún comentario con relación a esos últimos mensajes? Sí, bueno, con respecto al penúltimo comentario, sin duda, y es lo que hemos venido hablando, si no hay un marco jurídico, si no hay seguridad jurídica, difícilmente Venezuela puede entrar en la senda del desarrollo y del crecimiento económico. Es importante entender que necesitamos establecer reglas claras para hacer negocios en el país.
Venezuela necesita un marco de inversión que pueda atraer inversión extranjera foránea, porque esa va a ser la clave, Julio, de tu audiencia. Para poder desarrollar industrias basadas en el conocimiento, Venezuela tiene que acudir a la experiencia internacional. Necesitamos atraer empresas, necesitamos atraer inversión extranjera en sectores nuevos y en sectores tradicionales. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos un marco jurídico claro y que permita que esas inversiones puedan establecerse. Y yo quiero hacer hincapié en esto porque el Doing Business, el índice del Banco Mundial, hace mucho hincapié en que el marco normativo es fundamental para la facilitación de los negocios. Y Venezuela en los últimos años ha caído en ese sector. De hecho, probablemente en los próximos años Venezuela va a tener algunas demandas por violación de propiedad intelectual en el CIADI. Eso es una realidad que tendremos que enfrentar por la vulneración del Estado de Derecho que hemos experimentado en los últimos años. Ahora bien, el gran reto es ese, para poder desarrollar industrias tecnológicas, industrias que permitan apostar por la marca nacional y en sectores no tradicionales, es importante sin duda el marco jurídico. Y con el último comentario, sí, efectivamente, bueno, el predominio económico que sustenta a los Estados Unidos o que mantiene Estados Unidos en la economía mundial se basa en las llamadas cadenas de valor mundial. Estados Unidos es un país que tiene relación con diversos países, es un país que exporta bienes industriales a otros países como por ejemplo México o Canadá, y estos países procesan esos bienes intermedios, es decir, es una relación de interdependencia económica mundial. Y esta configuración, de hecho, de las cadenas globales de valor se ha intentado cambiar en los últimos 2 años con el llamado conflicto comercial de China y Estados Unidos. Se han impuesto algunas restricciones a empresas chinas para que inviertan en los Estados Unidos porque desde el punto de vista de los Estados Unidos, China amenaza el predominio económico que mantiene Estados Unidos en los próximos años. Lo que hay que entender más allá de Trump y más allá de quien venga en la Casa Blanca es que Asia va a ser un tablero económico mundial importante en los próximos años. Asia nos puede ofrecer diversas oportunidades, diversas lecciones para el aprendizaje y está en todos nosotros indagar, profundizar y ser parte de ese cambio o ese viraje, podríamos decirlo, de ese cambio de rumbo económico que Venezuela necesita para ofrecerle a las futuras generaciones y ofrecer realmente bienestar y calidad de vida. José Humberto, quisiera que nos regalaras una última reflexión, que en 60 segundos como máximo nos dieras como una idea final que resuma o un mensaje final para tu audiencia. Pero antes, hay personas que se están conectando en este momento. Antes hay personas que en este momento están llegando a nuestra videoconferencia y se están preguntando, ¿me perdí algo bueno? No te preocupes, vete a nuestro canal de YouTube. Ahí te vas a encontrar esta videoconferencia completa y además más de 200 videoconferencias más sobre temas diversos, negocios, economía, derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho del trabajo, las videoconferencias que ejecutamos con la Católica Andrés Bello o con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, o la de nuestros viernes disruptivo y Legal Tech. De manera que paséate por ahí y vas a encontrar. Pero si te paseaste por ahí y te gustó este video o alguno de los otros, te pedimos que le coloques me gusta, pero que además te suscribas, actives la campanita para que cada vez que generemos un en vivo o subamos un nuevo video, te llegue una notificación. José Humberto, ¿cuál es esa idea final? ¿Cuál es ese sabor de boca que le quieres dejar a tu audiencia? Ok, Julio. Bueno, para poder industrializar nuevamente a Venezuela o reindustrializar a Venezuela y generar un cambio estructural deberá hacerse entendiendo los patrones productivos y comerciales de la economía del siglo XXI. Aunque el rezago productivo y tecnológico de nuestro país es abismal, luego de perder más de la mitad de su Producto Interno Bruto, es importante preguntarnos cuál es el país que queremos y cuál es la economía que queremos. Y yo creo que el mensaje final es: tenemos una oportunidad muy valiosa para desarrollar una cultura exportadora y emprendedora que permita diversificar nuestra estructura productiva y exportadora para añadir valor agregado a lo que producimos y así reducir los tiempos de reconstrucción en el país. Yo creo que esa es mi reflexión final. Necesitamos una cultura emprendedora y exportadora. Venezuela tiene que entender
que ese modelo rentista finalizó. Y nosotros, a través de nuestras habilidades, podemos ser parte de esa reconstrucción económica. Gracias, José Humberto. Gracias, Julio. Gracias. Negocios y Economía es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación. Aún en los momentos más complejos que vive Venezuela, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego, Venezuela. Buenas tardes.